Listo. Junior, por favor, dirígenos una oración de apertura. Ok, oramos. Señor, te damos las gracias por este día, por esta clase con nuestro profesor, Pastor Heiser. Señor, bendice la enseñanza el día de hoy. Abre nuestras mentes, nuestros ojos, Señor, nuestros oídos. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Bendice, Señor, al profesor. Bendice, Señor, también al resto de mis hermanos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Junior. Eh, Vamos entonces a empezar. La clase de hoy es el capítulo 16 de nuestro estudio y hoy nos toca ver versiones de la Biblia. Hasta aquí ya hemos tocado muchos de los temas y me gustaría hacer un pequeño una breve encuesta para ver eh, qué es lo que ustedes han ah, aprendido, algo nuevo en sus vidas de repente durante este tiempo de clases que hemos tenido. ¿Qué es lo que ustedes me puedes escribir por chat, me puedes mandar un audio ahora, puedes escribirme, decirme un audio. ¿Qué es lo que más te gustó de la clase? ¿Se puede decir así? ¿O qué es lo que más resaltas de todo este estudio que hemos visto hasta ahora? No se peleen uno por uno, por favor. Creo que los agarré frío. No sé si los agarré frío, pero mientras piensas un poquito la idea, a ver, Luz Marina nos va a decir algo, creo. ¿Nadie? Hermano, A ver, dale, Adolfo. aló. Para mí ha sido una bendición, hermano, lo que he estado aprendiendo porque además estoy estudiando una carrera en licenciatura en ministerio y precisamente estaba viendo esta clase y me ha servido de mucho para tener más material y participar mejor en las clases. Yo bendigo a Dios porque pude conectarme y porque he recibido cosas buenas y que me están sirviendo. Trabajo para un ministerio a nivel de Centroamérica y me sirve mucho, hermano. Yo lo bendigo y le doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de estar en este grupo. Gracias, Adolfo. Gracias por tus palabras. Junior, levantó la mano, Junior. Dale. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, yo también he aprendido bastante. Eh, Sinceramente, quizás no como quisiera, ¿no? Pero no es por la clase, sino más que todo es por mí. Creo que como todos es un poquito complicado el trabajo, los estudios, ¿no? El cansancio que fue en contra, pero creo que cada clase ha sido, y lo digo de verdad, cada clase ha sido muy interesante. Las veces que me he podido estar presente, he visto las clases grabadas, he leído el material. Ayer en la noche terminé de leer bueno, la clase 16 que son las traducciones, ¿no? Eh, en la parte de las traducciones, un poquito que me puse un poquito melancólico un poco porque esta clase de las traducciones te permite valorar el trabajo de las personas que han puesto, pues, ¿no? Su vida al servicio, ¿no? De esta hermosa obra, ¿no? Que es como traducir. Antiguamente, ¿no? No era tan fácil y eran perseguidos, eran, maltratados, ¿no? No era una labor fácil como ahora, ¿no? Como lo que tienen los traductores de ahora. Antes era muy diferente. Eh, este curso hasta ahora me ha dado una idea en general. Sinceramente, falta leer, de mi parte, falta leer una segunda vez más todo lo que hemos venido hasta ahora, todo lo que se ha venido compartiendo, todos los PDFs. Yo quisiera leer una segunda vez más, ¿no? Para ese examen que seguro ya se viene pronto. Y más que todo sacar un resumen de cada clase, ¿no? De cada día y llevarme eso, ¿no? No solamente es leer, porque uno lee y se olvida, ¿no? No sé si les pasa eso. Entonces,
tratar de quedarme por mi parte con algo de cada clase, ¿no? Sintetizarlo, resumirlo, y creo que de esa manera voy a sacar el provecho que de verdad, que fue la intención por la cual me matriculé, ¿no? A este curso, es quedarme con algo. Quizás no todo, pero sí un bosquejo resumido, y después, por mi propia parte, ¿no? Seguir pues leyendo cosas más, otros libros, ¿no? Porque pues se nota que en los PDFs es algo es resumido, ¿no? Y es tanta, a mí personalmente lo comparto con todos mis hermanos, me ha costado a veces el lenguaje técnico que se usa bastante, ¿no? En esta clase, la historia de las escrituras. Entonces, por ahí que me falta leer una segunda vez más. Pero muy, muy contento de haberme matriculado a este curso, Pastor Heiser. Gracias, Junior. Gracias. Ángel escribe en el chat, dice, ha sido una enorme bendición este curso. Le agradezco muchísimo su esfuerzo por enseñarnos, ¿ok? ¿Alguien más está por ahí? Rosanita, Luz María, Velázquez Miguel. ¿Alguien quiere decir algo para ya empezar la clase? No hay. Ok. Vamos entonces a empezar. Eh, la parte final de la clase, como les dije al inicio, el capítulo 16. Hemos tenido semanas, no sé exactamente en cuánto tiempo le hemos hecho el curso, pero y ya si el curso continuaría, por mí yo siguiera normal, ¿no? Pero ahí estamos. Vamos a empezar entonces. Hoy vamos a trabajar sobre las versiones de la Biblia. La semana pasada vimos las traducciones, hoy vamos a ver las versiones de la Biblia. La palabra versión viene del verbo verter, que significa traducir de un idioma a otro, siendo que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en su mayoría, ¿no? En arameo también. No podemos hablar de una versión hebrea del Antiguo Testamento, tampoco podemos hablar de una versión griega del Nuevo Testamento, pero sí podemos hablar de una versión griega del Antiguo Testamento o de una versión del Nuevo Testamento en latín. O sea, estas son las versiones, o sea, las traducciones de la Biblia. Ok, entonces vamos a ver el orden, que son las clasificaciones de las versiones. Y vamos a tratar de ver en orden estas clasificaciones porque me interesa mucho que ustedes vean las clasificaciones de la Biblia. Yo les dejé la tarea de la coma juanina. eh, entonces ustedes tienen que ver qué versiones de la Biblia antiguas, primitivas, por ejemplo, apoyan la coma juanina, porque las versiones nuevas, modernas, esas no las tienen en sus registros, pero las versiones primitivas, antiguas, versiones de la Biblia, hay versiones que sí tienen la coma juanina. Entonces es por eso que decidió ser incluida en el Textus Receptus. Entonces, eso es muy importante que ustedes observen esos puntos. Y yo sé que algunos acá de repente se han vuelto a favor de la crítica textual, crítica en general. Como conozco muchos líderes y pastores que son muy afamados en la crítica. Y yo personalmente no estoy a favor de la crítica, a menos que sea la crítica neutra, ¿no? Entonces, bueno, Roxanita, para mí muy importante saber en qué materiales fue escrita la Biblia, sus idiomas originales, fueron escritas y cómo fueron traducidas. Oh, perfecto. Ok, entonces para definir nuestro estudio en orden esquematizado, he tomado a bien presentarles la clasificación de las versiones como sigue. Versiones primitivas, versiones parafraseadas o paráfrasis, versiones revisadas o revisiones, versiones críticas, versiones populares, versiones directas, versiones indirectas, versiones modernas y versiones parciales. Tenemos aquí como 9 categorías más o menos. Cuando hablamos de versiones parciales, por ejemplo, están los gediones, ¿no? Los gediones agarran un pedazo nomás de la Biblia y reparten a veces, pero no necesariamente. Bueno, el Nuevo Testamento en su mayoría reparten ellos. Hay versiones parciales distintas, eso vamos a ver al final. Entonces empezamos con la primera, la clasificación de las versiones. ¿Ok? Veamos primero los conceptos de cada uno de estos, luego pasaremos a ver sus detalles también. Versiones primitivas se conocen con este nombre todas las versiones que van desde el año 250 antes de Cristo hasta el año 400 después de Cristo. Ojo, en la fecha. Si hacemos un mapa, a ver, déjame ver si tengo mi pizarra por acá.
pizarrita. Pizarra, pizarra, pizarra. Ujú. Bueno, no interesa mucho la pizarra, eh, pero toma en cuenta este detalle, ¿no? Las versiones que van desde el año 250 antes de Cristo hasta el año 400 de Cristo. Recuerden que el año cero es donde Jesús aparece, ¿ok? Bueno, el año cero según nuestro calendario, ¿no? Ese es otro tema, no vamos a entrar en ese detalles. Pero vayamos al punto, ¿no? 250 de Cristo hasta el año 400 son las versiones primitivas. Las versiones parafraseadas o paráfrasis son las que contienen una traducción libre y frecuentemente amplificada del texto original con el fin de hacerla más inteligible. Si bien la ventaja de este tipo de versiones es que la escritura se puede expresar en ritmos más naturales y corrientes del habla, y además las expresiones que no se traducen bien pueden ser eliminadas o cambiadas por completo, pero la desventaja obvia de una Biblia parafraseada es que a menudo transmite una gran parte de la comprensión del parafraseador. Esto puede dar lugar fácilmente a un comentario en lugar de una presentación real del texto original. O sea, es la interpretación del que está traduciendo la Biblia. Entonces, toda traducción implica cierto grado de parafraseo. Y este tipo de Biblia solo utiliza la herramienta de parafrasear un poco más allá con el fin de transmitir el significado de las escrituras de mejor modo. Ejemplos de este tipo de versiones de la Biblia tenemos la Biblia en lenguaje sencillo, que es la BLS, la Biblia en lenguaje actual, que es la BLA, la Biblia de las Américas, muy famoso en Sudamérica, que es la LBLA, la nueva traducción del viviente, también muy famosa en Sudamérica, la NTV, y la Biblia del peregrino, que también es muy famosa en Sudamérica. Bueno, todas las Biblias que están mencionadas acá son famosas en Sudamérica, pero son versiones parafraseadas. Entonces, son versiones que puedes utilizarlo para tus estudios, pero no para tener un devocional directo. No sé si me entiendes esta frase. Yo tengo un estudio directo con mi Biblia, pero no con el original griego, no sé, eso no. Trato de tener una versión adecuada. Generalmente mi forma de devocional, no estudio o leo como hacía antes cuando era nuevo en la fe, ¿no? Agarrar el Salmo 91 y estudiarlo, leerlo todo el Salmo 91 y memorizarme ese saldo, ese salmo, memorizármelo. Y entonces, digo, eso no es la forma de un devocional para mí. Para mí un devocional es agarro el versículo, un solo versículo, lo leo, lo leo, lo superleo otra vez, puedo fijarme, pararme media hora en ese versículo, estar ahí fijándome en ese versículo, viendo los detalles, luego veo el contexto del versículo, qué sucedió, qué pasó, por qué sucedió, por qué pasó, qué había alrededor, todas las cosas que hace la hermenéutica. ¿Ok? Entonces, me puedo deleitar en un versículo durante mucho tiempo. No sé si ustedes están siguiendo en la página del fanpage de Hermenéutica Bíblica del grupo de fanpage. No sé si algunos están ahí. En el grupo del fanpage de Hermenéutica Bíblica, yo estoy tratando un tema, solamente un versículo de la Biblia, cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente de ese versículo estoy ya yendo en el quinto estudio. Entonces, mi idea es llegar más o menos a siete artículos de ese estudio. Entonces, esa es la forma en que yo estudio, en la forma en que yo tengo un devocional. Entonces, yo no pido que ustedes me imiten, o sea, está bien, estás estudiando, estás conociendo, perfecto. Le puedes leer el Salmo 91, el Salmo 93, memorizártelos, perfecto. A mí también me ayudó mucho saber, memorizarme esos versículos de la Biblia. Nos ayuda mucho tener la palabra de Dios en tus corazones en el momento adecuado, ¿no? Cuando pasas pruebas, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, ya tienes un versículo en tu mente, ya tienes un versículo en tu... No voy a dejar, no va a dejar, o voy a dejar de que ustedes sean probados más allá de lo que pueden resistir, dice Santiago, ¿no? Entonces, todos esos versículos a ti te ayudan en su momento, saber, conocer. Es bueno que tú memorices también esos versículos y sepas realmente, pero cuando ya has pasado esa etapa de tu vida, estudia, analiza, investiga, haz un poco de hermenéutica. Eso es el punto, ¿no? Bueno, Luz Marina nos dice, bendiciones, pastor. En conclusión, en todos los temas he aprendido que la palabra de Dios es la mayor riqueza que Él nos ha dado. Perfecto. Continuamos.
Entonces tenemos aquí ya dos versiones primitivas y versiones parafraseadas. Seguimos por el punto 3, versiones revisadas o revisiones. Se les da, voy a borrar aquí mi anotación. ¿Dónde está para borrar? Ya está. ¿Ok? Dice, se les da este nombre a las versiones que luego de una cuidadosa revisión han sido corregidas, por lo cual deberían llamarse más bien versiones corregidas. La revisión de Cipriano de Valera y las que han seguido incluso a la 1960, la Reina Valera, son ejemplos de revisiones de versiones de Casiodoro de Reina. Entonces, las revisiones y subconsecuentes correcciones que se han hecho a las versiones tienen su razón de ser principalmente en los cambios experimentados por los idiomas a raíz de palabras y acepciones que han caído en desuso. Es importante que esto sepas en cuanto a la Reina Valera. No sé si les pasé una serie de videos para que ustedes lo vieran. Y ahí toqué también Casiodoro de Reina, la versión de la Biblia del Oso. Y es importante que nosotros sepamos de los cambios que hay en el lenguaje, ¿no? Porque un tiempo, por ejemplo, la palabra caridad era similar a amor. Y esa palabra caridad ya dejó de ser usual para referirse a amor. Caridad hoy sirve como dar una limosna, ¿no? Entonces el lenguaje ha cambiado. Entonces, dado que el lenguaje ha cambiado, tenemos que reemplazar la palabra caridad por la palabra amor. Entonces, eso es como dice aquí, el fin de las revisiones, ¿no? Tiene revisiones y subsecuentes correcciones que han hecho que las versiones tienen su razón de ser principalmente los cambios experimentados por los idiomas a raíz de palabras y acepciones que han caído en desuso. ¿Okay? Luego tenemos las versiones críticas. Se llaman así las traducciones del texto crítico de las Escrituras. Texto que resulta de un estudio comparativo con los manuscritos bíblicos. Esto ya hemos tratado las clases antepasadas, 3 clases o 4 clases, el texto crítico. Alguien me diga, por favor, un texto crítico famoso, una versión crítica. ¿Ninguno? Nestlé y Alan, perfecto. De Nestlé y Alan está Westcott y Hort, por ejemplo, de donde salen la mayoría de las Biblias críticas, ¿no? Entonces, esas son las versiones críticas. Vamos a continuar el capítulo, bueno, el número 5, versiones populares. A diferencia de las versiones críticas, las versiones populares son traducciones libres de la escritura. Esto es otro dato importante que debes saber. Ojo que las versiones populares normalmente utilizan versiones críticas, pero sin embargo su apego no es tanto a la forma de la edición crítica, sino que siguen una traducción libre. Su lenguaje es sencillo y claro con el fin de que todo lector pueda entender el mensaje de Dios. Un ejemplo de este tipo de versión es el Nuevo Testamento, Dios llega al hombre. Y la Biblia completa en esta versión salió en 1979 con el título Dios habla hoy, que es una versión muy conocida en Sudamérica, la Dios habla hoy, muy famosa se podría decir, pero es una versión popular, es una versión que para mí principalmente no es una buena versión. Las versiones populares han tenido un gran auge desde que se descubrió que el griego koiné, la lengua en que fue escrito el Nuevo Testamento, era el griego popular y no era el griego literario de la Biblia. La Biblia en sí, como les dije al inicio, el Nuevo Testamento fue escrito en un lenguaje popular que es el griego koiné. Entonces no era el griego que se escribía en libros, ¿no? Como decir, acá tenemos un escritor, digamos, Mario Vargas Llosa, ponemos así, y él escribe en el idioma castellano, pero escribe con palabras sofisticadas, el hombre es un capo, pero una cosa es escribir un libro más chabacano, del lenguaje popular de la gente, entonces ese libro es distinto. Entonces la Biblia fue escrito casi un lenguaje similar en el griego koiné, que es un lenguaje del pueblo, ¿no? No era el lenguaje literario. Entonces, por eso que estas versiones populares se hicieron famosas, porque agarraron esas ideas del griego koiné y la transmitieron, ¿ok?
Bueno, Adolfo, te veo un poco delicadito. Estás un poquito ahí estornudando, me parece. Bueno, ojalá que te recuperes, mi hermano. Al final podamos asesorar por ti, que Dios haga su voluntad en tu vida también, ¿ok? Bien, veamos. Versiones directas. Son aquellas cuyo texto ha sido traducido directamente de sus lenguas originales, como la versión de Casiodoro de Reina y la llamada versión moderna, ¿ok? De sus lenguas originales. Cuando hablamos de lenguas originales, la Biblia de Casiodoro de Reina utiliza el texto receptus y la versión moderna utiliza el texto crítico. A eso llamamos lenguajes originales. Pero recuerden que los lenguajes o las traducciones en lenguajes originales que nosotros tenemos basan el Nuevo Testamento, basan en dos textos, el texto receptus y el texto crítico. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ese texto de lenguajes originales, la Reina Valera utiliza el texto crítico y la versión moderna el texto crítico, perdón, y el otro el texto crítico. Estoy haciendo bolas. La Casiodora de Reina utiliza el texto receptus y la versión moderna el texto crítico. ¿Ok? Continuamos. Si alguien tiene una pregunta, me puede interrumpir en cualquier momento. Decir, profe, un ratito puedo ir al baño, no sé. Es un decir. Versiones indirectas. Son traducciones de otra traducción. De esta clase son muchas de las versiones católicas romanas, pues la mayoría de las versiones católicas están basadas en la Vulgata latina de Jerónimo, en vez de los manuscritos hebreos y griegos. Ya, son las versiones indirectas. Las versiones modernas son todas las traducciones de la Biblia hechas desde la invención de la imprenta hasta nuestros días. ¿Okay? Porque antes de la imprenta todavía se escribió varias versiones de la Biblia. Se tradujo a mano. Ahí tenemos varias versiones que vamos a verlos. Versiones parciales. Se llaman versiones parciales todas las traducciones de una parte de la Biblia. ¿Ok? Ok. Anita ya llegó o todavía no llega. ¿Está por acá? Sí, aquí Jennifer. estoy, Ok. aquí estoy, paso. Jennifer Ramos también anda por acá. Qué bueno verte, Jennifer. Aunque estás tomando tu lonchecito, me has contado, pero bueno. Continuamos. Entonces ahora vamos a ver los detalles. A detalle sean los puntos que hemos tratado uno por uno. Hemos visto los conceptos y ahora vamos a ver las versiones primitivas. ¿Ok? Desarrollamos un poquito más a fondo ya cada sentido. ¿Ok? Versiones primitivas. Nos enfocamos en detallar las versiones que van desde el año 250 a.C. hasta el año 400 después de Cristo. Eso ya hemos estado dicho al inicio, pero en versiones primitivas tenemos varios tipos de versiones, que son las versiones griegas, las versiones arameas, las versiones siriacas, las versiones latinas y otras versiones antiguas. Vuelvo a enfocar mi punto en estas versiones primitivas. La tarea que les dejé la vez pasada, la coma fanina, que según la Biblia Críticas, no lo colocan en sus Biblias, primera de Juan 5:7, porque no se encuentra son modernas, son textos que aparecieron tiempo después y no son textos antiguos. Pero, sin embargo, hay versiones antiguas que están aquí, 250 antes de Cristo, al año 400, que sí contienen primera de Juan 5:7. Por eso es mi defensa a ese versículo. Entonces, si uno quiere defender ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Junior? Perdón. Ok. Entonces, tenemos aquí estas versiones antiguas. Vamos a verlas uno por uno. Detallamos las versiones griegas. Versiones griegas. La primera versión griega tenemos es la Septuaginta. Hemos escuchado un poco hablar de la Septuaginta, hemos visto algunos detalles, pero no lo hemos conocido a fondo, la Septuaginta. Conozcamos un poquito la historia de la Septuaginta. Por el año 605 a.C., el pueblo de Israel sufrió una dispersión, o como se le conoce bíblicamente, una diáspora. El rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia, comenzando la cautividad de Babilonia, Segunda Reyes 24:12 y Segunda Reyes 25:1. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos.
Un resto quedó en Israel. Segunda de Reyes 25:12, Segunda de Reyes 25:22, Jeremías 40:11, Ezequiel 33:27. También un número de israelitas no fueron cautivos a Babilonia, sino que fueron hacia Egipto. Segunda de Reyes 25:26, Jeremías 42:14 y Jeremías 43:7. Estas referencias, versículos, es bueno que lo leas en su contexto para que puedas guiarte un poquito mejor de lo que estamos hablando. ¿Ok? El rey Ciro de Persa conquistó Babilonia. ¿Recuerdas? Los grandes imperios que gobernaban el mundo fueron Babilonia, fueron los medo-persas en segundo lugar, después de los medo-persas fueron los griegos, después de los griegos fueron los romanos. ¿Okay? 4 imperios mundiales, 4 imperios que gobernaron el mundo en su momento, los babilónicos, los persas, los medo-persas, los griegos y los romanos. ¿Ok? Entonces el rey Ciro, al mando, aquí gobierna de Persia, conquista Babilonia, según de Crónicas 36:20, según de Crónicas 36:23, y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel, terminando así su esclavitud. Algunos regresaron a Palestina, según Esdras 1:5, 7:28 y Nehemías 2:11, pero otros se fueron a Egipto, estableciéndose en su mayoría en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 322 a.C. Contaban con la biblioteca más importante del mundo en esa época. En esa gran ciudad convivían griegos, judíos y egipcios. Se cree que estos judíos que vivían en esta ciudad, Alejandría, Egipto, fueron los que tradujeron las escrituras hebreas al griego. ¿Okay? Una legendaria narración conocida como Carta de Aristeas, escrita hacia el año 125 a.C., cuenta que el rey de Egipto, Ptolomeo II, Filadelfo, gran amante de las letras, envió embajadores a Jerusalén para solicitar una traducción de las escrituras para que su famosa biblioteca privada de Alejandría, para su famosa biblioteca privada de Alejandría. A esta delegación fueron enviados 6 expertos por cada tribu de Israel. En total, 12 por 6, 72. Redondeando, quedaría 70. De allí el nombre de la Septuaginta o versión de los 70, ¿no? Abreviada 70 en números romanos. Esta es la historia de la Septuaginta, la traducción o la versión griega del Antiguo Testamento. Lo único malo, en la Septuaginta se agregaron pues 15 libros espurios, 15 libros apócrifos, ¿no? Que fueron agregados aquí en la Septuaginta. Eso es lo único malo de la Septuaginta. Entonces, pero es un libro que vale la pena estudiarlo porque es la versión en griega que nos ha llegado a nosotros, pedazos de la Septuaginta, muy, muy bien. Hay fragmentos de la Septuaginta, no llegó el libro completo, pero sí hay libros enteros que llegaron, o partes de libros que llegaron hacia nosotros actualmente. ¿Okay? Continuamos. La segunda versión griega es la Hexapla. La Hexapla es una obra a mediados del siglo III. Orígenes, ustedes saben quién fue Orígenes, uno de los padres de la iglesia. Yo no soy muy partidario de Orígenes ni de Clemente de Alejandría, porque son los dos de Alejandría. Orígenes y Clemente, en hermenéutica se conoce a estos hombres como los que inventaron un poco el sistema alegórico de interpretación de la Biblia. Entonces no soy muy partidario de estos hombres, pero sin embargo la obra que dejó Orígenes es una obra eminente. Es una obra inmensa, la Hexapla de Orígenes, ¿no? Él fue un eminente erudito cristiano de Alejandría. Hizo una versión crítica de la Septuaginta y la incorporó junto con las otras 3 en su obra conocida como Hexapla. Esta transcripción constaba de 6 columnas paralelas. Es considerada como la primera edición crítica del Antiguo Testamento. Las columnas corresponden a un lado había la versión en hebreo, en otro lado estaba la versión en hebreo, pero con caracteres griegos, en otro lado estaba la versión griega de Aquila de Sinope, en otro lado estaba la versión griega de Símaco el Ebionita. Esas son versiones que debes conocer un poquito de historia, creo que está en la plataforma, está eso. Y también la versión griega de Teodosión, y el último es la Septuaginta, ¿no? La obra que ha hecho los 70, pues. Esto es la Hexapla. La Hexapla añadió estas 6 versiones, o sea, se puede decir que es una Biblia con 6 versiones dentro de este solo libro. Entonces, imagínense una obra monumental que tampoco llegó hacia nosotros, también partes de la Hexapla llegó hacia nosotros. Y reconstruirlo es la cosa, ¿no? Pero bueno, ahí están las obras de Orígenes, las versiones griegas antiguas.
Ahora tenemos las versiones arameas. Las versiones arameas tenemos el Targum o los Targumis, plural de Targum. Targum es un término arameo que equivale a traducción y se aplica a diferentes versiones arameas de la Biblia. Cuando los israelitas volvieron del exilio babilónico, hablaban el lenguaje arameo. No podían entender las escrituras en hebreo. Esdras y sus ayudantes leían la ley al pueblo en hebreo y la tenían que traducir, o sea, del arameo al hebreo. Nehemías 8:8. Al principio esta interpretación era solamente oral. Finalmente se fijó esta traducción por escrito. Este es el origen de los Targumi. Entonces, dado que la traducción oral llegó a un tiempo, este Targum también es muy antigua, posiblemente antes del año 0. Al principio, estas eran sencillas paráfrasis orales, pero con el tiempo llegaron a ser cada vez más elaboradas, asumiendo el carácter de explicaciones y aún de interpretaciones teológicas. Gradualmente llegaron a tener una forma fija y por fin fueron escritas durante la era cristiana. Perfecto. Aunque se originaron en la Palestina, muchos de ellos se editaron en Babilonia en la primera parte de la Edad Media. Poco después del tiempo de Cristo se tradujo el Pentateuco samaritano, escrito en hebreo pero con letras samaritanas, al dialecto arameo usado por los samaritanos. Esta traducción lleva el nombre del Targum samaritano. No es el texto samaritano, si este es otro, es el Targum samaritano. Actualmente se conocen unos 10 Targumim. Los más importantes son el Targum de Onkelos, que contiene la ley, el Targum de Jonathan ben Uziel, que contiene los profetas, y etc. ¿Ok? Estas versiones arameas para mí son muy importantes para el estudio. Ojo, que yo utilizo algunas versiones en arameos para poder hacer ciertos estudios. Cuando tú comparas en el hebreo, por ejemplo, encuentras palabras que son un poquito complicadas de entenderlos, como por ejemplo, cuando dice, por ejemplo, en la Biblia, la palabra hizo tal cosa, la palabra dijo tal cosa, la palabra hizo. Entonces, esa frase del Antiguo Testamento llamado la palabra, nosotros entendemos como Jesús, ¿no? Pero en la versión aramea también puedes entenderlo perfectamente, que la palabra era alguien realmente. La palabra, según los targumes, era una personalidad, alguien que tenía personalidad para las versiones arameas. Entonces, es importante cuando haces un estudio, por ejemplo, y ves el principio era el verbo, y el verbo era, el principio era la palabra, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, allí, a fondo, en ese versículo, también nos podemos tardar cientos de horas estudiándolo, porque ahí estudiamos en hebreo, estudiamos en arameo, sus correspondencias, y estudiamos en el griego. Ando elaborando un artículo, no lo he terminado todavía, sobre el verbo de Dios. Espero acabarlo pronto, así como estoy terminando ya esto de Jesús con el ladrón en la cruz, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Posiblemente para tener un poco más la idea un poco más clara, ¿no? El estudio así a conciencia, basados con muchas reglas de hermenéutica, te puede servir mucho para tu vida espiritual realmente. Cuando estudias así a fondo la ciencia bíblica, te ayuda mucho en tu vida espiritual. Entonces, como decía, esta frase también me golpeó un poco lo que dijo Charles Spurgeon, ¿no? Podemos tener conocimiento, ¿no? Las doctrinas en la cabeza sin santidad en la vida no sirven nada. Las doctrinas en la cabeza sin santidad en la vida no sirven de nada. O sea, se asume que el que estudia, el que conoce un poco más de Dios, debe vivir mejor en santidad, pero muchas veces no es así. Muchas veces, como decía, yo no quiero conocer más porque no quiero ser más santo, dicen algunos. Pero no se trata de eso. La santidad es un proceso de Dios en nuestras vidas, lógicamente. Él dice que el que comenzó en vosotros la obra, Él la va a perfeccionar hasta el fin. Entonces estamos en un proceso cada día en nuestras vidas. Y nosotros, que conocemos la Biblia, conocemos ciertos detalles, como dijo alguien, oye, tú eres de la gracia, entonces,
ahora puedes vivir pecando porque al final Dios se va a perdonar. No, no es así. Pablo dice claramente en Romanos 6, 2, dice, pecaremos porque no estamos bajo la gracia de ninguna manera. En el versículo 15, el capítulo 6 dice lo mismo, ¿no? Que pecaremos porque no estamos bajo la ley de ninguna manera, dice Pablo. O sea, es enfático en decir que sí, todo nos es posible, o sea, podemos hacer lo que queramos con nuestra libertad en Cristo, podemos pecar, sí, pero no es lícito, o sea, no es lo que corresponde a la enseñanza de la Biblia, ¿no? Al fin y al cabo, Dios va a castigar a sus hijos que andan en este tipo de desobediencia. Nosotros andamos y tratamos de guiarnos y tratamos de ser hombres de la Biblia, hombres de la palabra de Dios. ¿Ok? Si no hay preguntas hasta aquí, continuamos. Versiones siriacas. El siriaco o sirio se trata de un dialecto del arameo, uno de los idiomas oficiales del Imperio Persa. Se hablaba en el nombre de Mesopotamia y los alrededores de la antigua Antioquía, donde muchos se hicieron cristianos en el siglo I. A ver, Junior dice, la persona que piensa que la gracia de esa manera solo demuestra que no ha leído la Biblia. ¿Correcto? Es una buena frase, Junior. Perfecto. Ahora, las versiones siriacas, como les digo, es un dialecto del arameo. Ratito, por favor, que el maestro Liki también está por acá. Necesita ingresar acá porque tiene que hacer algo con nosotros esta noche. Ahí estamos. Bien, la versión Peshita es una versión muy interesante. Existe la versión Peshita. La Peshita es el nombre que se designa a la versión siriaca antigua de la Biblia. Etimológicamente quiere decir la simple, la sencilla, la común. Y equivale a la vulgata, es decir, la utiliza corrientemente. Moisés Bar Kefa fue quien primeramente lo llamó así. Esta es la más importante de las versiones siriacas. Era la versión sencilla o popular de su tiempo entre las iglesias de Siria. Aunque su forma actual, la Peshita, data del siglo V después de Cristo, demuestra, sin embargo, ser una revisión de las versiones más antiguas. Un detalle interesante de la Peshita es que en el Antiguo Testamento excluyen los libros apócrifos y en el Nuevo Testamento omite a 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Otro detalle importante es que la coma fanina aparece en la versión Peshita. Vuelvo a enfatizar, 1 de Juan 5:7. La versión Peshita sí contiene la 1 de Juan 5:7. Volvemos, seguimos con nuestro punto. Ya el maestro Liki está con nosotros. ¿Está por ahí? Liki sí está. Muy bien. Ahí está el maestro Liki. Continuamos. Versiones primitivas. Las versiones primitivas, continuamos con la versión latinas ahora. La Ítala Antigua o Vetus Latina. La Ítala Antigua o Vetus Latina es una traducción de los latinos de Italia, aproximadamente en el año 250 después de Cristo. Proviene de la Septuaginta, o la versión de los 70, que ya lo vimos, para la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. O sea, es una traducción del griego de la Septuaginta y de los originales griegos para los libros del Nuevo Testamento. Estuvo en uso en el Imperio Romano de Occidente desde el siglo II hasta el siglo V. Es decir, no fue una traducción directa del hebreo. ¿Okay? La Ítala Antigua o Vetus Latina. Ahora tenemos la Vulgata Latina. Este debe ser el punto número 2. La Vulgata Latina es una versión muy conocida. Hacia finales del siglo IV, el Papa Dámaso I, obispo de Roma, encomendó a Jerónimo, el católico más destacado de su tiempo, Jerónimo de Sarabadoa, a que preparase la versión oficial de la Biblia. Y este se fue hasta Belén, en donde le dedicó cerca de 20 años de la vida entregado a la traducción de la Biblia oficial. 20 años de su vida, imagínense. Hoy en día traducir la Biblia no nos lleva más que un año realmente. No creo que nos lleve más de un año traducir toda la Biblia. Pero 20 años y que vio la luz alrededor del año 400 después de Cristo. El término vulgata hace referencia a vulgata editio, es decir, edición divulgada. No es edición
de vulgaridad, ¿no? No es eso. Jerónimo tampoco era partícipe de la inclusión de los libros apócrifos, porque esta versión de la Vulgata Latina sí tenía los libros apócrifos, se agregaron como 10 de los 15 que tenía la Septuaginta, creo que tradujo como 10 acá. Pero la presión ejercida por los que estaban familiarizados con la versión ítala terminaron obligándolo. A partir de la Vulgata Latina, los católicos hicieron que fuera prohibida la traducción de la Biblia. Durante siglos escondieron la Biblia de la lengua común de los pueblos. En el Concilio de Toulouse, en el año 1229, se aprobó que los laicos no leyeran la Biblia en el idioma común. Todo aquel que protestaba o se sublevaba a esto era hombre muerto. Entonces, aquí en la historia de la iglesia, tú vas a conocer que fue por causa de la Biblia Vulgata Latina, que los que intentaban traducir la Biblia o leer la Biblia en esos tiempos eran perseguidos brutalmente. Ya ustedes vieron la historia de Wycliffe, ¿no? Que tradujo la Biblia en el año 1300 y tanto. Él fue perseguido, ¿no? Luego fue declarado hereje, sacado sus huesos de la tumba para ser quemado nuevamente, ya siendo muerto el hombre. John Hus, sus seguidores, los husitas, fueron perseguidos brutalmente. Entonces, parte de la historia de la iglesia es interesantísimo. Cuando tú conoces parte de la historia de la Biblia y conoces parte de la historia de la iglesia, es un complemento enorme. ¿Ok? Continuamos con las versiones. Tenemos otras traducciones antiguas. La expansión del cristianismo hizo necesaria otras versiones, al menos para el siglo III después de Cristo. Ya se había hecho la primera traducción de las escrituras griegas cristianas para los coptos egipcios. En Egipto se hablaba diversos dialectos coptos y en el tiempo se produjeron varias versiones coptas. Las más importantes son las versiones tabaica o sahídica del Alto Egipto y la mojaírica del Bajo Egipto. Estas versiones contienen tanto las escrituras hebreas como las griegas cristianas y probablemente datan de los siglos 3 y 4 después de Cristo. ¿Por qué son importantes estas versiones? Ya los dije, ¿no? Porque nos permite comparar todos estos manuscritos antiguos con la edición crítica que promueven pues Westcott y Hort, ¿no? La versión gótica también, ya hemos visto también esta versión gótica la clase pasada, se hizo para los godos durante los siglos 4 de Cristo. Mientras estos se hallaban en Mesia, Serbia y Bulgaria, en esta versión faltan los libros de Samuel y la de los reyes, pues ya les dije por qué se omitieron, ¿no? Se omitieron al parecer porque el traductor, el obispo Ulfilas, pensaba que sería peligroso incluir una versión para los godos, estos libros que hablan de la guerra y también contienen información contra la idolatría, porque estos godos eran guerreros, entonces traducirlos Samuel y Reyes, pucha, iba a ser un aliento para ellos, ¿no? Iba a ser un buen punto. Esto les quería decir la semana pasada, cuando era una película, creo que es El Hijo de Dios, no recuerdo exactamente el nombre de la película, pero es de un misionero que viaja a pueblos no alcanzados, a etnias no alcanzadas. Entonces, cuando él llega, él aprende su idioma y quiere predicarles luego en su idioma, y finalmente él logra predicarles en su idioma, y cuando él les predica sobre Judas, cómo traicionó a Judas, cómo traicionó a Jesús, Judas fue aplaudido por la gran masa que estaba ahí escuchando. Y cuando él no había descubierto aún que la traición era una de las virtudes de ese pueblo. Entonces Judas era el héroe que había traicionado a Jesús. Entonces me pareció muy interesante esa película. Luego él enseña, ¿no? cómo cambia esta forma de pensamiento en ellos. Bueno, la versión armenia de la Biblia data del siglo V después de Cristo y probablemente se preparó a partir de los textos griegos y siriacos. La versión georgiana, hecha por los georgianos del Cáucaso, se completó hacia finales del siglo VI después de Cristo, y aunque evidencia influencia griega, tiene una base armenia y siriaca. La versión etiópica usada por los abisinios data posiblemente del siglo IV o V después de Cristo. Asimismo, hay varias versiones árabes antiguas de las escrituras. Las traducciones de algunas partes de la Biblia en árabe pueden datar incluso del siglo VII después de Cristo, pero un registro más antiguo es el de una versión realizada en España en el año 724 después de Cristo. La versión eslava se realizó en el siglo IX después de Cristo y se atribuye a los hermanos Cirilo y Metodio. ¿Okay? Esto es en cuanto a las versiones primitivas
Vamos a continuar con las versiones contemporáneas. Si no hay una pregunta hasta aquí, continuamos. Ya les dije, me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Ok? No hay problema. Yo continúo con la clase. Versiones contemporáneas son versiones que van del año 400 de Cristo hasta adelante, y estas son las más importantes. Las versiones inglesas, la versión de Wycliffe, John Wycliffe, la primera Biblia completa en inglés fue publicada por John Wycliffe. El Nuevo Testamento apareció en 1382 y la Biblia fue completa 2 años más adelante, 1384. Wycliffe tradujo su Biblia de la Vulgata Latina porque era la única que aparecía en ese momento, ¿no? Ya les dije que fue prohibida otras versiones. No de los manuscritos originales hebreos y griegos, porque tampoco sabía hebreo ni griego, pero realizó un tremendo servicio colocando la palabra de Dios en manos del pueblo. La preocupación de Wycliffe era dar a los laicos en su día, una Biblia que ellos pudieran leer como parte de un esfuerzo para reformar la iglesia, lo cual hacía mucha falta. Las copias eran hechas a mano, por eso eran muy pocas y muy caras. Hoy en día existen aproximadamente 170 copias de la Biblia de John Wycliffe. El Nuevo Testamento de Tyndale, el año 1526, alrededor de 1456, salió de la prensa del primer editor jamás impreso en Europa, un tipo movible, era la famosa Biblia de Gutenberg, la primera Biblia impresa, la Biblia de Gutenberg, llevando el nombre de su impresor, ¿no? Del que imprimió, pues. Era una copia de la Vulgata Latina. No fue sino hasta el año 70, después de su aparición en el primer Nuevo Testamento, impreso en inglés, traducido por Tyndale. ¿Okay? Continuamos la Biblia de Coverdale, 1535. La primera Biblia completa en inglés impresa en Inglaterra fue la de Miles Coverdale, en 1535. Él no tenía la erudición de Tyndale, pero afortunadamente su Nuevo Testamento era solamente una revisión de Tyndale. Como también los libros del Pentateuco, a Coverdale se le debe mucho crédito por su esfuerzo para hacer accesible en inglés la Biblia completa. A esta tarea dedicó gran parte de su vida. La Biblia de Thomas Matthew, 1537. Esta Biblia, que fue publicada en Europa bajo el seudónimo de Thomas Matthew, fue principalmente una revisión del material de Tyndale. El trabajo lo hizo, en efecto, John Rogers, a quien Tyndale le había confiado sus traducciones poco antes de ser encarcelado. Rogers sufrió la misma suerte de esto, pues fue quemado vivo por traducir la Biblia, ¿no? Ok. Continuamos, versiones inglesas. Número 5, la Gran Biblia, 1579. Thomas Cromwell le pidió a Coverdale que preparara otra versión basada en la Biblia de Matthew. En la intensidad de la devoción de Coverdale a la palabra de Dios se echa de ver en el hecho de que estuvo dispuesto a ver su propia versión hecha a un lado con el fin de que la nueva versión ganara mayor circulación. La impresión principió en París, donde había mejores imprentas y papel. A pesar de que el rey francés había otorgado el permiso para el proyecto, la Inquisición detuvo la impresión y trató de decomisar las páginas ya impresas, pero los directores del proyecto lograron finalmente llevarse el tipo, las prensas y los obreros a Londres, donde el trabajo llegó a su culminación. Era tan popular la Biblia grande o la Gran Biblia que salió de la imprenta 7 ediciones en 3 años. Es un dato importante saber también estos detalles, ¿no? Cómo la Inquisición jugó un gran papel también allí en ese tiempo, ¿no? Por favor, denme un minuto, voy a ver mi carro si aún está afuera. Sí, aún está. Gracias a Dios que puso sus ángeles allí. 6. La Biblia de Ginebra, 1560. El periodo entre 1539 y 1560 fue dificilísimo para la promoción de las nuevas Biblias inglesas, bajo fuerte presión católica romana. El rey Enrique VIII cambió su actitud tolerante. En 1543, un acta del Parlamento prohibió el uso de toda traducción que llevara el nombre de Tyndale. Ningún hombre o mujer de la clase obrera podía leer la Biblia bajo pena de prisión. Recuerden que estos reyes
ellos a veces querían una versión de la Biblia en sus propios idiomas, pero el catolicismo romano como tal ejercía un poder inmenso que si ellos querían sacar esa Biblia fuera del camino, lo tenían que hacer utilizando al rey. Y la única forma de utilizar al rey era excomulgándolo. Entonces la excomulgación de un rey no podía confesar sus pecados, no podía ser perdonado sus pecados, era la idea que ellos tenían en esos tiempos. Entonces era terrorífico para ellos y tenían que someterse a la autoridad episcopal de Roma, del Papa. Entonces, y ellos cambiaban su actitud hacia estas cosas, ¿no? El siguiente rey, Eduardo VI, era un protestante de convicción y procuró devolver la Biblia al pueblo común. Lo apoyó en esto el arzobispo Cranmer. Desafortunadamente, el reinado de Eduardo duró muy poco, exactamente 6 años. Fue corto. Le sucedió la reina María, una católica romana fanática. Durante su reinado de 5 años fueron ejecutados nada menos que 300 reformadores protestantes, entre ellos el arzobispo Cranmer. Miles Coverdale se escapó al continente y se unió, ya conocemos quién es Miles Coverdale, se escapó al continente y se unió a un grupo de protestantes activos en Ginebra. Allí un grupo de eruditos trabajaron día y noche por 2 años y medio para producir la Biblia de Ginebra y fue la primera Biblia completa en inglés dividida en versículos. El Parlamento de Escocia recomendó que hubiese un ejemplar de esta Biblia en cada hogar en el país. Ya la reforma se estaba dando con fuerza. Esta fue la versión de la Biblia que conocieron Juan Bunyan y William Shakespeare. Fue también la Biblia que usaron los peregrinos. Tenía los libros apócrifos colocados como un apéndice entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con la explicación de los reformadores de Ginebra de que estos libros no debían ser leídos o explicados públicamente en la iglesia, ni tampoco servían para comprobar ningún punto de la religión cristiana. Entonces, la Biblia de Ginebra es una Biblia muy interesante para esos tiempos, 1560, ¿no? 1517 inicia la reforma con Martín Lutero. Bien, versión inglesa número 7, la Biblia de los Obispos, 1568. La Biblia de los Obispos fue publicada en 1568. Los obispos de la Iglesia de Inglaterra no estaban del todo conformes con la Biblia de Ginebra, lo cual era demasiado puritana para ellos, de modo que hicieron una versión propia. En gran parte era una reimpresión de la gran Biblia de 1579, pero su lenguaje era algo más pomposo y nunca gozó del favor popular, la Biblia de los Obispos. Bien, aquí concluye que la versión 8, en número 8, la Biblia del Rey Jaime o la King James, que usan los norteamericanos y los ingleses. La versión 1611 es la mejor versión, traducida del habla inglesa en 1611. En esta obra participaron 47 eruditos, todos ellos pertenecientes a la Iglesia de Inglaterra y el Partido de los Puritanos. Fue revisada en 1613, 1629, 1638, 1683 y 1769. Como puedes ver, la Reina Valera o la versión de Casiodoro de Reina no es la única versión que fue revisada varias veces. Así que tenemos aquí la Biblia del Rey Jaime, la King James, ¿no? Esta última versión es esencialmente la versión del Rey Santiago, o Rey Jaime, como se conoce hoy en día, y sigue siendo impresa en grandes cantidades. La Biblia del Rey Jaime fue acusada por los críticos de corrupta. Los peregrinos que vinieron a América en 1620, porque si no ustedes no sabían, si alguno no sabía de repente que los norteamericanos descienden de los ingleses. Fueron los ingleses, los puritanos ingleses, los primeros que salieron de Inglaterra hacia conquistar Estados Unidos. Ellos formaron ahí el grupo, pues, cristianos protestantes. Es por eso la razón que Estados Unidos es un país protestante, ¿no? En su mayoría, porque ellos vienen de Inglaterra. Entonces, en la Biblia, los peregrinos que vinieron a América en 1620 se negaron a usar en forma alguna la versión del Rey Santiago. En vez de eso, prefirieron usar la Biblia de Ginebra. El hecho es que no fue sino hasta 1777 que el Nuevo Testamento de la versión del Rey Santiago se publicó en Estados Unidos y la Biblia completa hasta 1782. Poco a poco, la versión del Rey Santiago sustituyó a la Biblia de Ginebra en la nueva nación. Después de algunos años, llegó a ser la versión dominante, como lo era en Inglaterra. Los ingleses, el inglés británico, ¿no? Y el inglés norteamericano varían un poquito, pero las versiones de la Biblia, la Rey Jaime, creo que utilizan, es la versión que utiliza el Textus Receptus, por si acaso, que es hecho la Biblia del Rey Jaime.
La King James utiliza el Textus Receptus. Bien, sí hay uno más, la Biblia América Estándar. Algunos eruditos americanos fueron invitados a unirse al comité inglés de traductores. Cuando se publicó la versión revisada inglesa, las preferencias de los traductores americanos se colocaron en un apéndice. Los americanos convinieron en no publicar una versión de la Biblia por separado hasta 14 años después que apareciera la versión completa de la Biblia en Inglaterra en el año de 1885. Sin embargo, en 1901 se publicó la versión América Estándar, que incorporaba todas las preferencias señaladas por los eruditos americanos. Esta versión nunca ha sido aceptada por el pueblo común, aunque muchos eruditos afirman que es la mejor Biblia de estudio en el idioma inglés. La Biblia Americana Estándar, si mal no estoy, utiliza el texto crítico. Bien, versiones castellanas. Son versiones que van del año 400 d.C. hacia adelante, y estas son las más importantes. Se sabe que a principios del siglo XVIII circulaban en España algunas copias fragmentarias de la Biblia, puesto que un edicto de Jaime de Aragón, fechado en 1223, prohíbe a sus súbditos poseer libros del Antiguo y Nuevo Testamento en lengua romance, y les daba a sus poseedores un plazo de 8 días para entregarlos al obispo de las diócesis para ser quemadas. Han circulado versiones de que un sabio judío de nombre David Kimche tradujo el Antiguo Testamento al romance y lo completó en el mismo idioma. Sin embargo, no hay evidencia de esta obra. A las versiones, muchas incompletas que circulaban antes del año 1200 d.C., se les denomina generalmente prealfonsinas. Las principales versiones de la Biblia publicadas en castellano por orden cronológico son, aquí detallo las principales Biblias, pero no especifico nombre por nombre detalles de cada Biblia. La Biblia de Alfonsina en el año 1980, la Biblia del Duque de Alba 1430, la Biblia de Francisco de Encinas 1543, la Biblia de Ferrara 1553, la Biblia de Juan Pérez de Pineda 1556, la Biblia del Oso 1569, la versión de la obra de Casiodoro de Reina de la Biblia del Oso 1602, la Biblia de Felipe Escio 1773, la Biblia de Torres Amat 1825, versión de Bensé 1831, versión moderna 1893, la Nacra Calunga 1944, una versión católica importante, la Biblia Platense de Straubinger 1944, la Biblia Bober Cantera 1947, la Biblia de Helder 1967, la Biblia de Jerusalén, otra versión importante, 1967, la traducción del mundo de las Santas Escrituras, una versión espuria, ¿no?, de los Testigos de Jehová. La Biblia Latinoamericana, 1972, la Biblia de las Américas, 1973, Dios habla hoy, versión popular, 1978, Nueva versión internacional, 1999, la Biblia textual, 1999, la Biblia para todos, la TLA, 2002, la Reina Valera Gómez, 2004, la Nueva Biblia al Día, NBD, 2008, la Biblia Traducción Interconfesional, BTI, 2008, la Biblia Nueva Traducción Viviente, en otros métodos llamado Lo más importante es el amor, en 2009, la Biblia de la Iglesia en América, 2015. Hasta ahí hice mi recopilación porque esa es la parte del libro que tenía. De ahí no he seguido más la secuencia, 7 años más o 8 años más hacia adelante, que otras Biblias nuevas habrán aparecido. Pero lo importante de todo esto es que señalo junto, mira la cantidad de versiones de la Biblia en castellano que aparecen. Muchas de estas versiones son versiones críticas. De todas estas versiones que están aquí, la única versión que utiliza el Textus Receptus es la Biblia del Oso y la revisión de Casiodoro de Reina. Es la única Biblia que utiliza el Textus Receptus aquí. Los demás todos utilizan texto crítico. Así que, jóvenes, yo creo rotundamente que Dios ha conservado su palabra de alguna forma, a pesar de todas estas cosas. Dios ha conservado su palabra para nosotros, y pienso que la línea que Dios ha conservado en su palabra para nosotros es la línea del Textus Receptus. Así que si ustedes tienen una opinión distinta a la mía, está bien.
todos somos estudiantes, todos estamos aprendiendo, todos estamos aquí a un nivel. Yo tengo una convicción personal y mi convicción personal es en cuanto al Textus Receptus. Ok, voy a finalizar esto, pero antes quisiera ver si tienen alguna pregunta, alguna duda que ha quedado, y luego les voy a dar los puntos para la clase final, que es la próxima clase, o morimos aquí en el intento ya. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? No hay, no hay preguntas. Me Todo imagino bien, que... pastor. Ok, Gracias. ok, Anita. ¿Está el joven contigo estudiando, Anita? Ya no. Sí, aquí está la par mía. Sí, ¿cómo se llama él? Justin Stanley Gómez. Justin, perfecto. Qué bueno que Rosanita es la esposa también de Ángel Andino. Ángel ya desapareció, creo. Está en el trabajo también. Carlos Andino, el papá. Perfecto. Junior Obregón está por ahí. Anita Ventura, perfecto. Ya, muy bien. Si no hay preguntas, jóvenes, voy a explicarlos para la siguiente clase. No es clase, la siguiente clase es el examen final. Eh, Les voy a dar una tarea y ustedes mismos son. Pero me gustaría agregar algo en la clase final, como un apéndice, quisiera tocar lo que es el tema de las sociedades bíblicas. ¿Por qué las sociedades bíblicas imprimen estos libros y por qué si hay una editorial, incluso en las sociedades bíblicas, si hay una línea que sirve para nosotros bueno, para mí, por ejemplo, como defensor del Textus Receptus, hay una editorial, hay una sociedad bíblica que ha mantenido su ecuanimidad. Entonces considero mucho también esos temas. Pero, ojo, algunos detalles que algunos, eh, por ejemplo, misioneros viajan por los países, llevan ediciones de la Biblia, algunos textos solamente de un libro, un evangelio, Juan, Lucas, etcétera, que son versiones que son buenos para gente nueva, ¿no? Que no me opongo a que lleven versiones del texto crítico, pero cuando ya eres estudiante de la Biblia, debes definirte cuál es la versión de la Biblia que Dios ha preservado, que consideres tú que es buena opción, que es bueno para leerlo, que es bueno porque esto es palabra de Dios, ¿ok? Que no quita ni añade nada a las escrituras porque Dios ha preservado, considero que Dios ha preservado su palabra de alguna forma íntegra para nosotros, ¿ok? Bien, vamos no sé si sigo grabando, les explico. Lo que necesito para la siguiente clase, jóvenes, es que ustedes desarrollen, estudien, analicen y me hagan un trabajo hagan un trabajo. Digamos Junior quiere tocar el tema de Casiodoro de Reina. Ya, entonces Junior trabaja todo lo que es Casiodoro de Reina, investiga más a fondo los detalles de Casiodoro de Reina, cómo se originó, por qué se llamó así, qué textos utilizó, cuáles son las controversias, las revisiones, qué cambió en cada versión. Tengo un poco la plataforma, yo he puesto muchas cosas de Casiodoro de Reina, pero quiero que ustedes investiguen por su lado, ¿no? Depende de la nueva versión internacional, por ejemplo, qué es esa Biblia, cómo surgió, por qué surgió, cuáles son las controversias de esa Biblia, qué textos, por ejemplo, son manipulados, por qué la Dios habla hoy, por ejemplo, otra versión de la Biblia, o quieres hablar de la King James, entonces me puedes explicar de la King James. Sería bueno que ustedes vayan colocando en el WhatsApp que tenemos en el grupo, digamos, Anita pone, yo voy a hablar sobre la King James, listo, de esa forma ya sabemos que Anita va a usar la King James y nadie más se va a meter en la King James. ¿Ok? De repente Adolfo dice, yo quiero hablar sobre la Biblia de Bober Cantera o la Biblia latinoamericana. Perfecto. Entonces, detallado a fondo, minuciosamente, tiene que ser como una hoja A4, una hoja entera o dos hojas enteras de una hoja A4, o si puedes más, perfecto. Llena de todo lo que puedes, investiga, analiza. Es tu examen para el próximo lunes. Y antes del examen voy a lanzar un poquito, como dije, el apéndice, para que ustedes puedan verlo. ¿Ok? Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué día o cuándo tenemos que definirnos sobre el tema Eh, para el trabajo? ¿Hasta cuándo tenemos? tiene que ser hasta el día miércoles, por lo menos, ¿no? Para que vayan trabajándolo ya.
ya del miércoles hasta el domingo, creo que les da chance, hasta el lunes realmente les da chance, ¿no? De escribir. Y una vez que han escrito, yo los puedo leer, el trabajo, y puedes exponer un poquito tu trabajo también aquí en clase el próximo lunes. Esa es la idea. ¿Ok? No creo que es mucho pedir o es mucho pedir. No, todo bien. Para mí está bien, pastor. Ok. Sí, sí, Rosana, todo debe ser escrito en la plataforma. En la tarea, bueno, los que están llevando el curso por crédito, ¿no? Lo ponen en la plataforma. Los que no desean colocarlo en la plataforma y no llevan el curso por crédito, no hay problema. Pero sí me gustaría ver sus trabajos ahí, porque el trabajo que ustedes dejan ahí va a servir para otros alumnos futuros que vamos a tener. Entonces, de repente yo no estaré enseñando yo, de repente estaré enseñando Junior o Anita, imagínense, ¿no? Licky, el evangelista, o Ángel. O sea, hay muchos preparados y capacitados aquí. Entonces, considero que muchos de ustedes pueden hacerlo. ¿Ok? Ahora, antes de finalizar la clase, eh, quiero invitarles a escuchar a nuestro partner, no es nuestro partner, es Licky Evangelista, el que nos presta el Zoom. Él es un misionero destacado aquí en Perú, él es peruano, aunque tiene cara de chino, pero es misionero aquí en Perú, en las profundidades de la selva amazónica, junto con su esposa y su hijito. Eh, Quería que Licky explicara un poco su trabajo misionero y nos anime a nosotros también a ver este trabajo misionero. No sé si Licky anda por ahí, creo que desapareció. Ahí está. Por aquí estamos. Vamos adelante, Licky, es todo tuyo. Muy buenas noches con todos. Les saludo en nombre del Señor Jesús. Es un ánimo para mí ver que todos están estudiando la palabra de Dios junto al pastor y maestro en la enseñanza, Heiser Paredes. Me gustaría compartir un PDF como presentación para más o menos dar a entender lo que hacemos, quiénes somos y por qué estamos aquí. ¿Les parece? ¿Logran ver mi pantalla? Sí, Perfecto. Ok. Mi nombre es Licky Evangelista. Mi nombre completo es Licky Eleazar Evangelista Durand. Tengo 39 años, natural de Lima. Vivo en Pucallpa junto con mi esposa y mi menor hijo. Mi esposa se llama Mónica Segarra, mi hijo Samuel Evangelista. Los tres pertenecemos a una organización misionera que se llama Hegeman Ministries. Es una fundación en Estados Unidos, tiene ese estado de fundación internacional. Y bajo ellos estamos trabajando. También hemos sido enviados por nuestra iglesia allá en Lima, la iglesia Union Church of Lima, que es una iglesia de línea presbiteriana que apoya bastante las misiones y envía misioneros y los apoya en diferentes lugares. En esta ocasión nos ha tocado servir en la selva. Este es nuestro segundo año y esto es lo que hacemos. Fundado en el año 2004, Hegeman Ministries ha estado presente en países como Nicaragua y Costa Rica, trabajando en comunidades nativas y plantando iglesias. En el 2019 empezó a trabajar en el Perú, visitando las iglesias donde contactó a la familia misionera de coordinación y logística de la iglesia Union Church of Lima, es decir, a nosotros. Esta es la iglesia Union Church allá, es una iglesia de habla inglesa, única iglesia en Lima, fundada hace más de 120 años, me parece, por misioneros escoceses. Y los que se congregan aquí, aparte de la característica de que todo es en inglés,
vienen de diferentes países en realidad. Podemos encontrar del continente asiático, europeo, americano, que están ya sea expatriados o que están trabajando o que están por estudios o de paso y hablan inglés y quieren congregar en una iglesia donde pues pueden escuchar en su idioma. Esta es. Aquí trabajamos en el departamento de misiones, de donde nos envían a diferentes partes. Y en esta oportunidad nos enviaron aquí a la selva de Ucayali. Hemos hecho trabajo de logística con diferentes grupos misioneros de diferentes lugares. Nuestro principal objetivo es alcanzar a todos los grupos de personas, a cada individuo que radican, que viven en las partes más alejadas de los ríos, de las cuencas del Ucayali y de los ríos pequeños que aquí lo llaman caños, donde no ha llegado el evangelio, donde ninguna organización tiene ese coraje tal vez de trabajar o llegar por múltiples razones que podrían ser entendibles. Quiero preguntar si me están escuchando correctamente antes de continuar. Perfectamente, Sí se Lipi. le escucha. Perfecto, continuamos. Logros de la misión hasta ahora. Hemos estado coordinando visitas de grupos misioneros, es decir, como logística nosotros también hacemos la ruta de las personas que quieren venir en equipo o también si quieren venir solos o en pareja misionera. Nosotros los acogemos aquí y les hacemos un itinerario. No hay ningún costo por esto. Nosotros lo hacemos con el fin de poder animar a la iglesia o a los hermanos y llegar con el evangelio a otros lugares en el Ucayali. Hay diferentes lugares a donde ir, cerca, mediano y lejos, dependiendo de la disposición, dependiendo también del presupuesto, claro. Y si quieren entrar de lleno a la selva en 3 diferentes modalidades, que es misiones tipo turísticas, que es para conocer, todo asegurado. Hay misiones que son medianas, que son un poco difíciles, pero llevamos equipo. Y hay misiones extremas, que sí nos vamos con todo al fondo, a la misma selva, donde pues no está asegurada la comodidad, pero sí sobrevivimos y nos aseguramos de eso. Esa es nuestra participación en el tema de coordinación de visitas de grupos misioneros. Entrenamiento de líderes locales para las misiones. Constantemente estamos entrenando y enviando personas locales desde aquí, desde otras iglesias o que también individualmente se vienen a preparar para reforzar ese deseo de servir al Señor, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Formamos también futuros líderes con disciplina y respeto a través de diversos talleres. En esta ocasión estamos presentando el taller de gimnasia. Es un acople de artes marciales antiguas con gimnasia rítmica actualizada, equipando a la nueva generación con taller de inglés. Yo soy intérprete de profesión y uno puede interpretar desde donde esté. Basta con tener internet, así estés en lo más lejos de una comunidad. El internet satelital llega y puedes ganar tus dólares sentado, trabajando las horas que quieres y puedes trabajar. En realidad no es impedimento. Lo único es querer hacerlo y trabajar duro para ello. Evangelismo y alcance de las comunidades. Actividades al aire libre con los niños. Viajes misioneros cortos con los locales. Establecimiento de la iglesia local en Vinuncuro. Vinuncuro es la primera iglesia que establecimos en el 2019. Es una iglesia multicultural. Hay etnias shipibas, ashánicas, mestizos, brashicos. Y pues hemos aprendido a adaptar nuestro sistema a poder llegar a todos ellos para que nos entiendan mejor. Y bueno, también el proyecto de levantar la iglesia es parte de nuestro motivo de estar por aquí. Como pueden ver, las iglesias comienzan así, algo sencillas,
pero vamos en entrenamiento. No esperamos que la iglesia esté completamente armada para ir a la palabra de Dios y entrenarnos en la palabra de Dios. Llevamos también apoyo cuando hay necesidad. Siempre vemos casos, encontramos casos de enfermedades difíciles o simplemente dificultad o escasez de dinero para tratarlos. Y tratamos de ser un puente. Si bien nosotros no somos una misión con dinero, somos un canal. Tocamos las puertas de diferentes entidades y podemos conseguir a veces apoyo para ese tipo de cosas. Trabajo conjunto con los centros educativos, llevamos formación cristiana. Trabajamos con los centros educativos de la mayoría de los grupos de personas donde vamos en las comunidades nativas. Predicación, enseñanza y bautizo de los nuevos creyentes en cumplimiento a la gran comisión de ir, predicar, bautizar y enseñar. Servicios en las casas. Todos iniciamos con estas iglesias en casas antes de poder tener una casa de oración. Continuando el modelo de la iglesia primitiva. Y siempre estamos extendiéndonos más allá, alcanzando no solamente comunidades nativas propiamente, sino también comunidades mestizas. Y tenemos nuestras famosas vigilias unidas con diferentes etnias. Algo que cabe destacar es que las personas te escuchan, pero no te confían hasta que convives con ellos y sientes lo que ellos sienten y pasas lo que ellos pasan. Cuando los entiendes, recién te confían. Eso hemos aprendido a la mala, por así decirlo. Y también hemos aprendido a dar. Si hay algo que en la selva es bien escaso, es la luz, la energía eléctrica en la noche. Entonces hemos visto, hemos tocado puertas para poder generar apoyo en este sentido. No en todo lugar, y no en todas las ocasiones, pero al menos se puede lograr cosas así. También hacemos módulos de desarrollo productivo a través de convenios para enseñarles a sembrar sus propios productos que tal vez ellos no saben o se dedican a algo específico por no tener los datos técnicos para hacerlo. Y eso se puede coordinar. Una enseñanza de un técnico que va en agronomía toma pues 2, 3 días a lo mucho y se le paga unos $100 por esos 3 días y nos enseña muy bien cómo hacerlo y nos hace planes pilotos y pues ya los pobladores quedan enseñados y ellos comienzan a hacer sus propios plantíos. El proyecto Tamaya es básicamente el río Tamaya a lo largo de su extensión, desde la boca hasta el último punto del río Tamaya. Hay alrededor de 50 comunidades, pero nosotros hemos tomado desde Binuncuro, que es nuestra iglesia base, porque antes de Binuncuro ya hay iglesias shipivas y hay organizaciones trabajando, y nosotros no entramos en donde ya hay organizaciones trabajando. Y a partir de aquí es Campo Blanco, y hay 34 comunidades o grupos de personas hasta el último punto del río. Es una travesía bastante larga y compleja a veces, pero es algo que estamos encaminando siempre con nuestra visión en alto de alcanzar a toda criatura, discipularlos, bautizarlos y enseñarlos. Y nuestra visión es también no dejar ningún lugar sin alcanzar, no importa la lengua, el dialecto, la dificultad que haya, siempre hay una forma de continuar. Predicamos el Evangelio de Cristo a toda criatura, entrenamos nuevos misioneros locales de las mismas iglesias del río, preparamos ministros y adoradores, enseñamos música con los instrumentos que puedan tener disponible allá, realizamos los viajes misioneros, a veces en bote cerrado, a veces en bote abierto, a veces en bote a motor, fuera borda, peque, en diversas formas, pero tratamos de llegar a nuestro objetivo. También llevamos donaciones, ropa, juguetes, útiles. Tal vez en algunos lugares es lo único que puedan tener, porque no pueden salir, para salir es caro, y mucho menos para comprar. Entonces ellos se ponen lo que tienen y en algunos casos comen lo que pueden sembrar. Y así vamos avanzando.
plantando iglesias, edificando al pueblo, de comunidad en comunidad. Cada foto representa una nueva comunidad. Y como pueden ver, en la mayoría de los casos es selva profunda, no hay nada más que árboles alrededor, no hay centros comerciales ni moles como en las ciudades, ni a dónde ir, aun si tienes plata no hay que comprar. Entonces, nosotros llevamos las buenas nuevas del Evangelio. Y es bien recibido, pero también existen muchas dificultades y sabemos que el enemigo se levanta en contra de esto y pone trabas, no sé, y no nos lo pone fácil, pero la palabra es más poderosa y trasciende. Cada reunión, cada viaje es una cosecha y somos un equipo que no retrocede al ver la tormenta, sino que busca aquel que calma la tempestad. Y en esa búsqueda estamos juntos. Todos somos llamados a ser parte de esta gran comisión. Este es mi equipo. Este equipo va creciendo cuando estamos en el río. Seremos 3 aquí en la ciudad, pero nuestro principal trabajo es en el río y allí el equipo crece. Hemos escuchado muchas veces que las misiones se realizan por los que van, por los que interceden y por los que apoyan. Sí, que siempre hay un lugar. Pero yo les diría que las misiones están dentro de nosotros mismos. Hemos iniciado en una misión. Jesús nos ha dejado un trabajo. 2 Corintios 5:18 dice que Él mismo nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. 5:20 dice que somos embajadores. Jesús nos ha dado el trabajo que Él tenía, de reconciliar al mundo con Dios, como si Dios rogase a través de nosotros. Y es algo a lo que no podemos huir. No importa qué don tengamos, no importa dónde hayamos nacido, es un llamado al que no le podemos huir. Y por eso estamos aquí. En alguna forma vamos a cumplir donde estemos, con lo que seamos, con lo que sepamos, esta gran comisión. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, gracias, gracias. Tengo una pregunta, Liki. Ajá. Adelante. Dale, Junior. ¿Podría hacer una pregunta? Dale, dale. Liki, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto verte. Una pregunta. ¿Nos podrías quizás contar algo breve, alguna mala experiencia, algún un obstáculo quizás? ¿Podrías contarnos? Oh, claro que sí. En una oportunidad estuvimos yendo con 2 americanos a una comunidad donde ya teníamos iglesia. Inclusive el pastor de la iglesia es nuestro alumno en el instituto, bueno, en el centro de liderazgo que tenemos, que es como un instituto bíblico. Y nosotros fuimos retenidos, los 2 gringos y yo estaba como intérprete para los 2, aparte de estar haciendo la logística. Fuimos retenidos por 4 horas en un cuarto, bueno, rodeado de solamente madera, paja y tierra, hasta identificarnos, pese a que teníamos identificación y todo. Ellos nos querían identificar quiénes éramos, qué hacíamos allá, por qué habíamos ido. Fueron momentos difíciles porque nos sentíamos como secuestrados, aparte que no hablábamos el idioma de ellos, no hablábamos shipibo, sabíamos unas cuantas frases, pero no tanto como para poder insistirles de quiénes éramos. Y quien nos estaba reteniendo era la gente de la iglesia, realmente, que estaban allí. Cuando llegó el pastor, después de esas 4 horas, recién pudimos ser liberados porque él les dijo, en su idioma, les dijo, ellos son él es el presidente, el otro es de la directiva y él es nuestro intérprete y de la logística de la misión a la cual pertenecemos.
Entonces, fue anecdótico ver las expresiones de ellos y que nos abrazaban después de habernos retenido por esas 4 horas. Pero así es. Y sí. Bueno, qué bueno, Liki, qué buenas experiencias. ¿Ya sabes algo de quechua ya, Liki, todavía? Aquí mayormente se habla Ashaninka, Shipibo, un portugués nativo, es diferente al portugués que yo aprendí en el instituto, que he tenido que amoldar mi portugués al portugués que hablan aquí, más españolizado, pero todavía es portugués. Portuñol. No tanto, sí, no tanto. Algunas cosas sí se puede entender, pero cuando uno piensa que es español, realmente no es. Es una mezcla. Han Interesante. convertido a las palabras de español a portugués de alguna forma rara, pero sí. Pero todavía es portugués nativo. Mira, la labor misionera es una labor realmente de gran es calidad. Es como dije en la clase pasada, cada uno tiene un llamado específico. Yo no me veo en las misiones, pero me veo enseñando. O sea, me gusta enseñar, pero no me veo en las misiones. Pero aquí hay muchos que han sido retados esta noche por tu diapositiva, Licky. Licky es pastor también de las misiones, es un pastor ya ordenado por la misión donde él está participando. Y Anita Ventur, por ejemplo, ¿es Ventur, Ventura, Anita? Siempre dije yo eso. Anita Ventura. 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 Anita Ventura tiene que ser méritos apellido, va a cambiarse a Anita Aventura. Entonces, ella quiere ser misionera. Entonces, yo entiendo que aquí algunos son retados al campo misionero y me parece perfecto, realmente es una buena labor. Pero quisiera concluir con la parte última que puso Liki. La misión se desarrolla realmente por los que van, por los que, ¿qué más dijo Liki? 3 cosas, por los que van, Los que interceden. los que oran y los que apoyan. Entonces, esta parte última, ¿no? Es la parte que a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta apoyar económicamente las misiones. Eh, quizás los que puedan o tienen posibilidades, de algunos alumnos que tengan posibilidades de apoyar la misión que el pastor Licky él tiene allá en las profundidades de la selva, aunque él recibe un apoyo económico solidario, se puede decir, de las misiones, no es suficiente a veces para los gastos que uno quisiera tener. Pero si tú tienes la posibilidad de apoyar con una ofrenda al pastor Licky, su misión, en el trabajo que él hace, genial, hermanos. Yo les paso luego en el WhatsApp del grupo, les pongo ahí su PayPal o bueno, la forma de hacer llegar extranjeramente, ¿no? Su PayPal para que puedan hacer algún tipo de ofrenda, los que desean apoyar voluntariamente allí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor, jóvenes? Hermano, a mí me gustaría tener ese testimonio, esa grabación del testimonio, lo mismo la enseñanza, porque siempre estoy imprimiendo las clases, porque me están sirviendo, entonces necesito tenerlas imprimidas para poder enseñar a otros. Mm. Sí, está bien, hermano Adolfo. Al final de clase les voy a poner el libro en el grupo, ¿no? Eso no hay problema, para que puedas imprimirlo el libro total. Ok, ¿alguien más que quiere decir algo? Aquí dejó Licky la página. Bueno, Adolfo Ángel Andino dice: es impresionante labor, qué bendición poder participar en esta gran labor misionera. Dios lo bendiga por este gran corazón. Esta es la página Iglesia Vida Nueva Oficial. Ahí tienes el enlace para hacer donaciones, Licky. Sí, sí tengo justo activado el PayPal ahí en esa página. Aunque en realidad, más que dinero, lo que necesitamos es gente que pueda estar orando por nosotros y que pueda apoyar, digamos, con una palabra en tiempo. Cuando me refiero a una palabra en tiempo es que hay grupos que se están dando que son internacionales, como EBIM, por ejemplo. EBIM es una escuela internacional, Escuela Bíblica Internacional de Mujeres, donde todas las damas pueden participar.
y pueden enseñar, pueden guiar a las damas que son del río. Nosotros como misioneros hacemos esa labor fuera de la misión o aparte de la misión como un agregado. Y siempre estamos invitando a damas que están maduras en la fe, como ustedes que están estudiando ya cosas un poco más profundas, ¿no? Que siempre pueden apoyar, a animar y a enseñar cosas puntuales, prácticas a las mujeres que recién están iniciando en esta parte del litoral, que tienen poco o casi nada de educación. Muchas han llegado segundo o tercero de primaria a lo mucho y pues no conocen mucho. Entonces, ese trabajo es bastante reconocido y muy bienvenido en esta misión. Es separar alguna media hora de tu tiempo a la semana o al mes que puedas invertir en esto es muy bienvenido. Más que, digamos, el dinero que podrían aportar. Nosotros creemos que el testimonio y la guía de una persona madura es de mucho valor, porque a nosotros nos ven a cada rato, tal vez no nos creen, pero cuando otras mujeres de otros lados dan su testimonio y enseñan como quien tiene autoridad, como que han vivido esa experiencia en el Señor, entonces son bien recibidas y dan un cimiento más fuerte. Y los hombres también, siempre hay lugar. Perfecto. Ahí está Anita, Roxanita, pueden apoyar eso. Para el hermano evangelista, si más adelante él necesita algunas charlas sobre agricultura, también estoy a la orden, ya que soy ingeniero agrónomo y me gustaría... Mire, estoy a la orden. claro que sí, claro que sí. Bienvenido. Yo soy misionero, yo soy de los que voy, pero yo mismo también aporto de mi bolsillo. Yo trabajo aparte como intérprete, trabajo y me gusta aportar a la misión, me gusta llevar aparte cosas de que la misión no cubre, porque todos, si estamos en la posibilidad, ¿por qué limitarnos, no? Si yo voy, pero también puedo aportar, lo hago, no tengo ningún inconveniente con eso. Y también tenemos un equipo de intercesión que nos reunimos los días viernes y intercedemos por un montón de casos que tal vez encontramos en el río que para nosotros es chocante, que vivimos en la ciudad, pero que en el río es algo normal. Entonces, son cosas que siempre hay que estar intercediendo, orando para que el Señor nos dé sabiduría para poder tratar esos casos. Perfecto. Gracias, Licky, gracias por el testimonio, realmente. Quería escuchar algo sobre esto y hubiera sido muy bueno esto, quizás más adelante en el curso de evangelismo y misiones, ¿no? Colocar este tipo de cosas ahí que reten a los alumnos a hacer misiones en su país, fuera de su país, por el mundo entero, ¿no? Como Jesús dijo, ir por el mundo entero, ¿no? Y llevarte el evangelio, compartir, hacer discípulos. Es la misión realmente y muchos son llamados a esta gran labor y perfecto realmente. Y de alguna forma y yo intento también cumplir llevando la palabra, la enseñanza a otros a través de estas herramientas, ¿no? De Zoom y que nos da, nos proyecta hacia otras personas. Ya hicimos amistades ahí con Ángel Andino, su esposa Rosana, Carlitos, Anita Aventura, Adolfo, bueno, Junior es parte del equipo de muchos años atrás que lo conocemos. Y bueno, algunos más que están por las redes sociales seguramente lo van a escuchar el video porque están en algunos países. Hay una hermana que está en Bulgaria, por ejemplo, que nos escucha. Es las 3 de la mañana, de la madrugada ahorita, ya no puede entrar ahora, pero siempre hay gente escuchando a través de la plataforma también. Vamos a orar por Adolfo un ratito y finalizamos con esto. Pastor Licky, diríjanos una oración por Adolfo, está constipado, no sé qué le pasa ahí. Te vi ahí soplándose la nariz ya varias veces. Está llorando por la nariz. Claro que sí. Vamos a orar. Al Señor te damos gracias por permitirnos estar ante tu presencia juntos, Señor, pensando en lo que es tu palabra, pensando en lo que tú nos has puesto como tus dichos para nosotros guardar en nuestros corazones, atesorarlos y no pecar contra ti, Señor. Levantamos esta oración por nuestro hermano Adolfo. Tú conoces la condición, Señor, tanto de salud, tanto emocional, física.
Y tú conoces, Señor, lo que él necesita. Aún antes de que te pidamos, tú sabes exactamente lo que vamos a pedirte, lo que estamos eh, levantando, Señor, en oración. Pero tú dices que te pidamos, tú dices que toquemos la puerta, dices que busquemos, Señor, que vamos a encontrar, que vamos a hallar y que la puerta se nos va a abrir. En tu nombre, Señor, pedimos por la salud de él. También que tú cubras, Señor, su vida entera en todos los aspectos, en el aspecto económico, familiar, emocional, físico, mental. Que tú le des, Señor, sabiduría para poder caminar y tomar buenas decisiones basadas en las convicciones que tú has sembrado en su corazón. Que sea tu Espíritu, Señor, promoviendo ese fuego cada vez más fuerte de seguirte y de poder invertir y perder su vida en ti para hallar su nueva vida que tú le has entregado, Señor. Al igual oramos por cada persona que está presente aquí en esta sala con el deseo de aprender y acercarse más a tu presencia a través de tu palabra. Dejamos, Señor, que el Espíritu Santo sea aquel que nos redarguya con lo que hemos escuchado, con lo que hemos aprendido. Lo ponemos a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Anita pregunta si nos dice si la última clase es el próximo lunes. Deben tener sus tareas listos para el próximo lunes, por favor. Y solamente les voy a dar un apéndice de la clase. Ok, Carlos Andino dice que excelente trabajo. Estaremos orando por los misioneros, ya que ellos han atendido a esta llamada del Señor Jesucristo de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Bendiciones, amados hermanos. Carlos, Honduras, ¿no? Me parece. Ángel, Rosanita. Y bueno, gracias por estar esta noche, hermanos. Dios me los bendiga. Ya nos vemos el próximo lunes, por favor, con sus tareas y su exposición. ¿Ok? Gracias, linda noche. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Le quiero compartir el archivo. Dios los bendiga. Ya, Buenas noches, bendiciones. me lo Un pasas, abrazo Licky, a todos. al grupo. Me lo pasas personal para pasar al grupo, ¿eh?